Buenas a todos. En este video explicaremos la curva de crecimiento bacteriano y los factores ambientales que la afectan. Primero se debe entender que el crecimiento bacteriano puede ser el aumento de tamaño celular o también el incremento del número de unidades celulares. Existen diferentes métodos para cuantificar esto y los resultados pueden variar en gran medida gracias a los factores ambientales a los que se expone el cultivo. La curva de crecimiento bacteriano es una expresión gráfica de la variación del número de células en un medio a través del tiempo. Esta se divide en 4 fases. La fase de adaptación, también llamada lag o latencia, es la primera etapa por la que pasan los microorganismos cuando se les cultiva en un medio. En este periodo, no existe aumento en el número de células, ya que aquí se prioriza la síntesis de enzimas y componentes que promueven la adaptación al medio y que posteriormente ayudarán en la división celular. Fase exponencial, también llamada logarítmica, es donde las células comienzan a dividirse, ya que se encuentran totalmente capacitadas para hacerlo. Esta reproducción se realiza hasta el nivel máximo permitido por las capacidades celulares de estas mismas. El crecimiento es equilibrado, debido a que la velocidad de reproducción es constante, pero a su vez asincrónica entre células. Este responde fuertemente a los cambios de medio, ya que se tiene que volver a la fase de adaptación cada vez que se cambia de medio al cultivo. Fase estacionaria. Aquí el crecimiento neto cesa y la curva se vuelve horizontal. Esto puede deberse al equilibrio entre reproducción y muerte celular o simplemente a la detención de la división. Generalmente se llega aquí cuando la concentración celular es de 10 elevado a 9 células por ml. La fase de muerte se debe a la carencia de nutrientes y acumulación de residuos del medio. Esta disminución, al igual que la fase de crecimiento, es exponencial. Regularmente no se observa una disminución rápida debido a que la muerte celular no implica necesariamente una lisis inmediata. Al final de esta etapa se encontrará un grupo de microorganismos latentes, los más resistentes, que de igual y lamentable manera se acercan lentamente a su muerte. Existen factores ambientales que influyen en el crecimiento de microorganismos, como pH, concentración de oxígeno, presión, radiación, temperatura, solutos y actividad del agua. La concentración de oxígeno es súper importante porque existen microorganismos que utilizan el oxígeno como aceptor final de electrones, la respiración aerobia, pero existen otros microorganismos que utilizan la fermentación o respiración anaerobia para la generación de energía. Para ello vamos a tener una clasificación en donde vamos a tener microorganismos que pueden vivir en presencia o ausencia de oxígeno. También microorganismos que se definen como aerobios obligados, en la cual la presencia de oxígeno depende directamente en el microorganismo. Anaerobios facultativos, en donde el microorganismo puede crecer en ausencia de oxígeno, pero lo hace mejor en presencia del mismo. Y anaerobios estrictos u obligados, que crecen en la ausencia total de oxígeno. El oxígeno dentro del microorganismo se reduce fácilmente produciendo radicales libres. Para ello, los microorganismos tienen enzimas de protección frente a radicales libres como la superóxido dismutasa y la catalasa, que degradan el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno respectivamente. Estas enzimas se encuentran presentes en aerobios obligados y anaerobios facultativos, pero ausentes en aerobios estrictos. Es por eso que en estos microorganismos el oxígeno es totalmente tóxico. Otros factores ambientales que influyen en el crecimiento es la presión y la radiación. Tenemos microorganismos que crecen en presiones elevadas y también formas de radiación que afectan directamente a los microorganismos, por ejemplo la radiación ultravioleta, que inhibe la replicación y la función del DNA. Los solutos como factor ambiental del crecimiento de microorganismos. Para poder hablar de este tema tenemos que tener en claro que los microorganismos poseen una membrana plasmática, la cual es selectiva y permeable. Esta separa el contenido citoplasmático del microorganismo de su medio ambiente. Alteraciones en la concentración osmótica del medio extracelular afecta directamente la viabilidad de los microorganismos. Ejemplos de la variación en la concentración osmótica es cuando se deposita una célula en una solución hipotónica, en la cual el agua ingresará al interior de la célula provocando el estallido de la célula, por ende su muerte. Otro ejemplo de la variación de la concentración osmótica es cuando se deposita un microorganismo en un medio hipertónico. Esta disminuirá su nivel de agua al interior celular,
lo que provocará la contracción de la célula, en donde la membrana plasmática se desprenderá de la pared celular. Realmente puede deshidratar la célula y dañar su membrana plasmática, aunque normalmente la célula no muere, sino que se inactiva metabólicamente. Hay excepciones en donde muchos microorganismos son capaces de conservar su concentración osmótica al interior celular por sobre los niveles correspondientes a su hábitat, utilizando los solutos que son compatibles. De esta manera, aunque se encuentren en medios teóricamente hipotónicos, el agua no ingresará al interior de la célula. En este ejemplo de excepciones podemos ver que la concentración osmótica del citoplasma se puede reducir con la ayuda de los cuerpos de inclusión que pueden estar presentes al interior de las células. Otra forma es que algunas células pueden tener canales sensibles a la presión osmótica, los cuales van a sensar el medio ambiente para poder abrirse y permitir la salida de solutos. Para cuando la osmolaridad del entorno se vuelva más baja que la del citoplasma, esta no permite el ingreso del agua. Hablando de la diversidad de los microorganismos, podemos encontrar los osmotolerantes, que son capaces de crecer en rangos amplios de presión osmótica y actividad del agua. También podemos encontrar los halófilos, los cuales requieren elevadas concentraciones de cloruro de sodio para poder crecer. Otro de los factores ambientales que vamos a ver es el pH. El pH se conoce como la medida de la actividad de los iones de hidrógeno en una solución, que se define como el valor negativo del logaritmo de la concentración de protones de hidrógeno en moles. Este factor es representado con valores del 0 al 14, en donde cada unidad de pH representa un cambio de 10 veces en la concentración de protones de hidrógeno. Cada especie tiene un rango definido de pH para su crecimiento y un pH óptimo para el mismo efecto. Como ejemplo tenemos los acidófilos, los cuales requieren un pH óptimo de entre 0 a 5,5, los neutrófilos, que requieren un pH óptimo de entre 5,5 y 8, los alcalófilos, que requieren un pH óptimo de entre 8,5 y 11,5. Además, tenemos que tener en claro que hay especies que se denominan los alcalófilos extremos, los cuales requieren de un pH óptimo de desarrollo, el cual sea de 10 o un valor más elevado. En general, tenemos que tener en claro que cada grupo de microorganismos posee o prefiere un pH. La mayoría de las bacterias y protozoos que están en nuestro ambiente son neutrófilos. Eso quiere decir que requieren de un pH óptimo de crecimiento de entre un 5,5 a un 8,0. Además, tenemos que saber que la mayoría de los hongos prefieren un pH ligeramente ácido, el cual va a variar de entre 4 a 6 para un desarrollo óptimo de este mismo. También es importante dejar en claro que la mayoría de los microorganismos crecen a menudo en medios de un amplio rango de pH, pero su tolerancia posee un límite. Variaciones intensas en el pH pueden dañar a los microorganismos. ¿Cómo pueden dañarlos? Primero alterando su membrana plasmática o inhibiendo la actividad enzimática de las proteínas transportadoras de esta. Otro factor ambiental que vamos a ver sobre el desarrollo de los microorganismos es la temperatura. La temperatura ambiental afecta inmensamente al desarrollo de los microorganismos. Los microorganismos son altamente susceptibles, ya que por lo general los encontramos de forma unicelular y su temperatura varía mucho con la ambiental. Es por esto que la temperatura de la célula microbiana refleja directamente la temperatura de su ambiente. Factores en los que influye la temperatura. El factor que influye sobre las reacciones catabólicas es la termosensibilidad de las enzimas. En condiciones por debajo de la temperatura óptima, un aumento en la temperatura elevará la velocidad del crecimiento. Esta casi puede duplicarse por cada aumento en 10 grados Celsius. En condiciones a partir de la temperatura óptima, un mayor aumento de la temperatura disminuirá la velocidad del crecimiento microbiano. Temperaturas muy altas resultan ser letales